Buenas tardes, queridos hermanos, queridos padrinos. Les saluda Carlos Cadena y en este momento vamos a compartir el tema número 2 de nuestro folleto: recibir dignamente el cuerpo del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto, a qué nos referimos cuando decimos recibir dignamente el cuerpo del Señor. Tenemos entonces de nuestro folleto la primera parte, ver. Cuando se nos invita a participar en un evento donde estarán personalidades importantes, nos preocupamos por vestir dignamente, cuidamos nuestro lenguaje, etc. Quizá hasta nos aprendemos algunas palabras para hablar con propiedad. Al participar en la Sagrada Eucaristía, deberíamos tener presente que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores quien viene a estar con nosotros. ¿Cómo lo recibimos? ¿También nos preparamos? En esta línea tenemos que juzgar entonces cómo nos estamos preparando, enterarnos, darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo nosotros en la Eucaristía. Vamos a ver qué nos dice la Escritura de la primera carta a los Corintios. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia, y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Esta cita no está excluyendo a nadie, ni tampoco nos está cerrando las puertas para comulgar. Lo que el apóstol pide es que tengamos bien claro que para recibir el cuerpo y la sangre del Señor lo tenemos que hacer dignamente. Pero nos preguntaremos, ¿y qué implica? ¿Qué significa recibirlo dignamente? Es decir, si hablamos dignamente que tenemos que ser santos para recibir el cuerpo del Señor, pues definitivamente por ahí no va la cosa. ¿Quién de nosotros podría recibirlo? De este modo, un auténtico examen de conciencia es requerido para recibir a Jesucristo sacramentado. Es necesario vestirnos el traje de fiesta para recibir al Rey de Reyes en el corazón. El recibir a Jesús con devoción y respeto requerido por la esencia misma del sacramento. Bien, no se nos pide ser santos, pero sí aceptar al Señor, lo cual implica conversión, hacer camino con Él, querer ir hacia Él y revestirnos del hombre nuevo. Hacer un profundo examen de conciencia para saber qué es lo que llevamos en el corazón, en qué estamos poniendo el amor de nuestro corazón. La reconciliación es necesaria. Al apóstol Pablo le han llegado noticias de los desórdenes que se están cometiendo en la comunidad de Corinto, y es por ello que llama la atención sobre algo tan sagrado. No es posible recibir al Señor cuando nuestra conciencia nos está reprochando faltas graves. Cuando recibimos a algún invitado en la casa, aseamos antes de que llegue. Jesús es el invitado por excelencia a nuestro corazón. Tendríamos que hacer siempre ese lugar donde será recibido. Esto es posible mediante el sacramento de la reconciliación. Gracias a Dios tenemos este gran sacramento por medio del cual el Padre nos reconcilia consigo, con los hermanos, con nosotros mismos y con toda la creación. Así, al estar en paz con todos, podemos recibir la Eucaristía con un corazón limpio. Recordamos entonces que en la confesión nosotros nos limpiamos de estas faltas graves. Nos va dejando el Señor limpios, blancos como la nieve. Y este es el requisito. Necesitamos limpiarnos el corazón de nuestros pecados para poder recibir dignamente al Señor. Y esto también nos hará la conciencia de que el pecado nos aleja de aquel que nos ha amado. ¿Cuánto nos ha amado? Lo suficiente para morir en la cruz.
Además, debemos entonces estar en gracia de Dios. Desgraciadamente, nos encontramos hoy en día con padres y padrinos que no se confiesan para la primera comunión de sus hijos y así se acercan a recibir al Señor. La palabra de Dios nos invita a tener en cuenta lo delicado que es estar en gracia para poder recibir a Jesús. Decimos, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al reflexionar este tema podríamos preguntarnos, ¿estoy recibiendo dignamente el cuerpo y sangre de Cristo? ¿Hace cuánto tiempo que no me confieso para recibir al Señor? El sacramento de la reconciliación no es para regañar a la gente, sino para tener un encuentro con la misericordia del Padre, experimentar el amor de Dios y saber que no importa cuáles hayan sido nuestras faltas, estas pueden ser perdonadas si nosotros pedimos la misericordia de Dios. Hay personas que comulgan solo por no dejar o para no quedar en mal delante de los demás. Ojalá que valoremos tan grande sacramento y nos dispongamos a recibirlo preparándonos espiritualmente con una buena confesión. Sobre todo los padrinos están llamados a dar un buen ejemplo a su ahijado o ahijada, confesándose para poder comulgar el día en que el niño recibe el sacramento. Claro, como padrinos son ejemplos, van a acompañar a sus ahijados en su camino, en su vida espiritual. Recordemos que los padrinos son los segundos padres en la fe del niño. Y eso quiere decir que su obligación es testimoniar con sus actos que en verdad creen en el sacramento de la Eucaristía. ¿Cómo van a ser sus ahijados sagrada la Eucaristía? Viéndolos ustedes. Cuando ustedes puedan dar ese ejemplo de cuán importante es la Eucaristía, entonces ellos lo van a ver, van a tomar esto de ejemplo. No se atrevan los padrinos a comulgar en pecado y mucho menos en pecado mortal. Busquen estar en gracia de Dios, no dejando para última hora el sacramento de la confesión. En el sacramento de la confesión, de la reconciliación, el sacerdote nos absuelve de nuestros pecados. Así, el Señor nos limpia para poder recibirlo dignamente. A este sacramento también se le llama penitencia, confesión o del perdón. Jesús decide ir directamente a la casa de un oficial romano, quien era tenido en el pueblo como un pagano que no merecía los favores de Dios. Tan solo entrar en la casa de este hombre era considerado como signo de impureza, lo cual incapacitaba al judío para asistir al culto. Basado en ese pasaje, la Iglesia nos ha enseñado a decir antes de comulgar, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Al reconocer su pequeñez, el oficial romano estaba aceptando con humildad su condición y por ello Cristo lo hace grande. Se cumple aquello que dijo Jesús, el que se humille será enaltecido. Nos dice el Papa en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1468. Toda la virtud de la penitencia reside en que nos restituye la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios. En los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito, arrepentido y con una disposición religiosa, tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, las que acompañan un profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad con Dios. Después de habernos puesto en paz con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos y con toda la creación, estaremos
en gracia para celebrar y recibir con un corazón limpio a Cristo Eucaristía. De este modo, queridos hermanos, nos hace falta esa limpieza de corazón, ese poder borrar nuestras faltas pasadas, poder entablar una nueva relación con Dios. Reitero, sin importar qué es lo que hayamos hecho antes. Dios, como el Padre misericordioso y amoroso que es, nos está esperando a cada uno de nosotros. Ustedes como padrinos, pues tienen además de esta misión que va a tocar toda la vida, poder acompañar a su ahijado en cada una de las etapas de su vida espiritual. Cuando él esté confundido como cristiano por lo que vemos en el mundo, cuando él no pueda dar respuesta a los demás de su fe, él debería de poder entonces apoyarse en su padrino. Y esa es la labor que queremos tomarnos en serio, tener respeto por la iglesia. La iglesia que como tal es la sal de la tierra y la luz del mundo. Los padrinos también son enviados de la iglesia, de modo que también en ellos debemos poder ver la presencia de Dios y la presencia de Cristo. Como discípulos que van a ser los ahijados, en ustedes van a poder encontrar respuestas. De este modo esperamos poder hacer un buen papel, catequistas, padrinos, etc. En conclusión, así como el cuerpo necesita alimentarse, así nuestro espíritu necesita de la Santa Eucaristía, y para recibirla es necesario tener el corazón dispuesto con una buena confesión. Como ya mencionamos anteriormente, no es que la Iglesia o Cristo mismo quiere excluir a alguien de poder compartir la cena con él. No se trata de eso. Pero nosotros queremos avanzar hacia lo divino. Queremos hacernos uno con Dios. Y no podemos hacerlo de cualquier modo. Nuestro pecado nos ha apartado del amor de Dios y también nos impide amar verdaderamente. Es este camino el que queremos volver a empezar. El camino propio de los padrinos hacia la santidad, mismo que también va a impregnar la vida de su ahijado. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, nos acompañe y nos dé luz para este camino. Amén.